En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Marcos Leidens, él es el coordinador de formación de 20 Venezuela en el municipio Carirubana. Bienvenido, Marcos, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Espero que los televidentes tengan la información de mano, Marcos Leidens, con lo que es el acontecer político en nuestra organización y con situaciones que están pasando en el municipio Carirubana. ¿Cómo marcha la campaña de María Corina Machado? Hasta esta hora, ¿cómo le evalúa 20 Venezuela? Yo evalúo la campaña de María Corina de calle, ¿ok? Es una campaña que permite el acercamiento del ciudadano a María, pues nosotros estamos vendiendo la imagen de María como la persona que puede estar contigo, no mandándote a ti, porque nosotros vemos al Estado como algo pequeño, que sea eficiente, que la persona se pueda acercar y resolverle los problemas. Ha sido acompañada con bastante regularidad en cada uno de los actos que ella ha propuesto, ¿ok? Cuando nosotros observamos a María en su discurso, podemos pensar que mucha gente le tiene miedo a lo que ella dice en el discurso, cuando dice que va a trabajar con el capital privado. Me consigo personas que nos dicen, ajá, Marco, va a privatizar todo. Recuerden, por ejemplo, los que tienen miedo que se privatice PDVSA. PDVSA es una sociedad anónima en la cual el único accionista es el Estado venezolano y tú formas parte del Estado cuando no lo eres como ciudadano. ¿Qué sucede? Para una sociedad de comercio existen formas de participación que no implican de alguna forma o vender sus activos o de alguna manera vender lo que es su fondo de comercio, en este caso el negocio petrolero, ¿ok? Entonces, María Corina propone hechos que pueden sacar al país adelante, por eso cada día cuando María da su discurso, suma voluntades a favor de su causa. Cambiará, lo que usted está diciendo entonces, cambiará con María Corina como presidente, cambiará el discurso gubernamental en el sentido de ordené al ministro tal, ese tipo de términos desaparecerán del argot político venezolano. Siempre cuando hablamos del presidente de la República, ordena, lo que va a desaparecer es la retórica militar. Sí, no, pero los presidentes anteriores a Chávez no decían le ordené a tal ministro. Va a desaparecer esa retórica porque siempre se ha ordenado. Las cuentas de orden son una orden. Cuando tú le dices a un ministro, mira, yo quiero que en Carirubana se desarrolle en el sistema de salud un área de caumatología que se está pidiendo hace mucho tiempo. Se le está dando una orden y ese ministro tiene que establecer la forma de los proyectos. Lo que se va a evitar es esa retórica que yo di la orden, porque no estamos hablando de un sistema personalista. Así es. Estamos hablando de un sistema presidencial donde el Estado se hace pequeño, se hace eficiente y podemos lograr las cosas sin imposiciones. Porque María Corina Machado no quiere imponerle al venezolano una forma de proceder como sí lo están haciendo actualmente las personas que tienen ese tilde socialista. No se va a exacerbar el presidencialismo. Yo recuerdo que anteriormente en los gobiernos antes de Chávez, algo que tenía que ver con una carretera la inauguraba el ministro de Transporte y Comunicaciones. Públicamente había el ministro de Transporte y Comunicaciones inauguraba esa obra y no tiene que ser el presidente. Hoy en día todo lo hace el presidente, todos los anuncios los hace el presidente. Cuando el caso del COVID, los voceros por la cuestión del COVID eran el presidente Nicolás Maduro y los hermanitos Rodríguez, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, cuando ha debido ser el vocero el ministro de Salud del país.
Cuando hablamos de un Estado eficiente, hablamos de ministros encargados, o como se les llama en su momento, ministros encargados de realizar las labores para las cuales ellos ejercen la competencia. Son aquellos ministros los que deben asumir su éxito o su fracaso en el momento que están realizando alguna acción. No podemos exacerbar de que todo es María, porque María o cualquier presidente de la República de los anteriores, recuerda que nosotros estamos proponiendo la construcción de un nuevo país, no estamos hablando del pasado, lo que era, no estamos hablando del presente, lo que ha sido. Estamos hablando de que estamos proponiendo una construcción de un nuevo país, una nueva forma de pensar. Le estamos proponiendo al ciudadano que se identifique con María. Pero eso se parece al chavismo, ¿sabes? No, le estamos proponiendo... Porque ya el país está construido, hoy en día está destruido. Estamos construyendo el país en una forma de pensar, ¿ok? Ahora, nosotros no lo vamos a hacer mediante la imposición. El chavismo habló del nuevo hombre. Nosotros siempre vamos a hablar de que como organización política, y una vez que llega María al gobierno, se le va a mostrar al país otra forma de pensar. Se sumen voluntades o no se sumen voluntades, María tiene que gobernar para todos. No esto que hicieron estas personas, los que firmaron contra Chávez no forman parte del gobierno, ya está la diáspora, esa gente no podía ni siquiera entrar a trabajar, eso no lo propone María. María propone trabajar para todos, independientemente de la forma que tú pienses, porque hay cabida para que Venezuela sea un país próspero. Yo aspiro, Marcos Leiden personalmente, que Venezuela se convierta en un país autártico, porque lo tenemos todo, tenemos las ventajas comparativas para obtener de todo. Ejemplo, industria privada está cultivando y cosechando cebada, que se utiliza para la fabricación de cerveza, ¿ok? Entonces, si en Venezuela, que se decía que no se podía obtener cebada por las condiciones, no eran las propias, aquí se ha cultivado hasta trigo. Venezuela puede ser un país autártico. Lo que necesitamos es un cambio, que no nos digan cómo vivir, sino darle, como quien dice, el ánimo a la gente para que invierta y haga y ejecute sus proyectos. Eso es lo que necesita Venezuela, no imposiciones, necesita es libertad. Que Venezuela se sienta que cada inversión privada pueda tener el desarrollo de acuerdo a sus necesidades. Nosotros proponemos economía de mercado. Una economía de mercado va a establecer el precio justo, porque cuando se da ¿Una economía de libre mercado o una economía social de mercado? Una economía libre de mercado es la que proponemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos grandes inversiones, ¿qué pasa? Desaparece la cartelización. Tú lo estás viendo con el café. Yo no sé cómo sucedió, pero aquí hay miles de marcas de café que se están cosechando en Barquisimeto, que se están cosechando en Anzoátegui, que se están cosechando descubrimos de nuevo a Santa Cruz de Mora, a Tovar, se están cosechando en muchas regiones del país por inversiones privadas. No sabemos de dónde vienen las inversiones privadas, pero ahí están. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Como hay tantas marcas de café, compiten entre los precios y la calidad. Porque si tú te das cuenta, tú compras determinado café porque te gusta, pero cuando pruebas otro que salió nuevo también está sabroso, ya entonces tú vas a comparar son los precios. Entonces, si se está vendiendo mucho aquel tiene a bajar los precios, porque cada quien sabe su estructura de costo. El amanecer es que dando el palo, el café bueno, el amanecer. Ah, bueno, entonces, cuando tú tienes ese gusto, tú compras ese. Entonces me dicen, mira Marco, que el que está dando es un producto colombiano. Casualmente, ese producto colombiano que se está vendiendo mucho en el país, adivina dónde sale el café base, de Mérida. Están llenando allá que Venezuela el siempre ha sido un allá se país hace la cafetalero. mezcla, la torrefactora de allá hace la mezcla y el café se está vendiendo aquí, pero la base principal es de acá, de Venezuela. Entonces, nosotros vemos que si la industria privada de alguna manera se incentiva su participación, el Estado no va a tener la carga de poder sacar adelante este desastre que está dejando esta administración después de casi 23 años de gobierno. Sí, Marcos, hay gente de oposición, por cierto, que tiene sus candidatos a la primaria, que tienen un poco la conducción del país en manos de María Corina Machado. Ejemplo, lo del libre mercado. Así como se ha exacerbado, ejemplo, con el chavismo se ha exacerbado el presidencialismo
al hombre, se idolatró y se idolatra a Hugo Chávez, pudiera entonces exacerbarse el mercado, pudiera el mercado imponerse por encima del ser humano, ¿qué respuesta le da usted a esa gente? Te voy a decir lo que nos ocurre a nosotros. En el día a día, cuando estamos llevando nuestro mensaje, hay personas que hablan sin ser dirigentes políticos de esta situación. Nosotros le decimos que el libre mercado es mejor que un control social, porque lo que ejerce el socialismo es un control social. Cuando nosotros hablamos del libre mercado, la gente, nosotros le decimos que es un país de propietarios y ellos piensan que es que los que van a tener dinero son los que se van a hacer dueños del país. Yo les digo, no. Estamos hablando de un país de propietarios porque fíjate que ahorita están impulsando una ley de dominio para la extinción del dominio. Están impulsando una ley que van a gravar nuevamente el impuesto al patrimonio. Están impulsando leyes que le quitan a los ciudadanos el incentivo de invertir. Porque si tú vas a invertir, como ocurre en otros países de tilde socialistas actualmente, para solamente procurarte un empleo, no inviertes, te buscas un empleo. Nosotros queremos que los ciudadanos inviertan para que obtengan su ganancia justa y den empleos que se paguen tal cual de manera justa. Entonces, cuando nosotros hablamos de libre mercado, no es que va a desaparecer el control del Estado para dejar a que los dueños del capital, como se puede llamar, hagan lo que quieran. Siempre va a existir el control del Estado. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Marcos Leidens, el abogado Marcos Leidens. Él es coordinador de formación de 20 Venezuela en el municipio Carilubana. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estoy conversando con Marcos Leidens, abogado de profesión, coordinador de formación de 20 Venezuela en el municipio Carilubana. Ahora, Marcos, ¿y por qué ese miedo si antes de Chávez como tal el sistema
en Venezuela era una economía de libre mercado. Yo soy graduado en publicidad y mercadeo y a nosotros se nos inculcó todo el tiempo eso, una economía de libre mercado. Los economistas que nos daban, que eran nuestros profesores, nos decían economía de libre mercado, economía de libre mercado, economía de libre mercado, que era lo adecuado, el camino a seguir. Si antes era una economía de mercado la que regía la economía venezolana, ¿por qué ahora la gente le teme a una economía de libre mercado? Porque realmente no era una economía. Disculpe, y tomando en cuenta que el modelo chavista no dio resultado, porque más bien nos hemos empobrecido, estamos sumergidos en la miseria como nunca antes en la historia de este país. Porque realmente no era una economía de libre mercado. Si tú te recuerdas, los programas sociales, lo que pasa es que muchas personas tienen memoria corta. Nosotros tenemos memoria corta. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de una economía de libre mercado, la intervención del Estado tiene que ver con las personas que realmente necesitan alguna ayuda. Tenemos actualmente los discapacitados. Hay personas que, por ejemplo, son delincuentes. Esas personas, mientras estén bajo la interdicción del Estado, necesitan ayuda. Tenemos personas que necesitan ayuda. ¿Cuándo empezamos nosotros con la debacle? Cuando realmente la economía de mercado desapareció. Cuando un comunista en Venezuela, que era Rómulo Betancourt, se hace socialdemócrata, cuando él tiene el gobierno, con lo poco que teníamos, impulsó el libre mercado. A partir de que salen estos gobiernos iniciales, de lo que llamamos la época de la Cuarta República, se empezó a hablar de economía social de mercado, porque estábamos bajo la vigencia de un partido socialdemócrata y un partido social cristiano, con tildes evidentemente socialistas, donde buscaban que el ciudadano tuviera ciertos privilegios frente al mercado. Aquellas personas que no podían adquirir en el mercado, se buscaba un producto de igual calidad, pero subsidiado por el Estado. Entonces hoy no hablamos de una economía de libre mercado. Ahí hablamos de una economía social de mercado porque se buscaba proteger a los menos acaudalados. ¿Pero qué sucedía? ¿Pero qué productos había en ese entonces que eran subsidiados por el Estado? Reina del campo, arroz, te lo entregaban en la época de Corpo Mercadeo, para que te recuerdes, donde es el mercantil hoy día, en la calle Bolívar con Girardot. Allí se formaban las colas de lo que era Corpo Mercadeo. La región acá, en Carirubana, ahí te vendían una leche que en principio era la Reina del Campo, era muy buena. Te vendían pero era una marca comercial. Arroz. Pero era una marca comercial. Era una marca Lo que pasa comercial. es que el gobierno esa era la que compraba para la dar... subsidiaba porque Ok. costaba 16 bolívares y tú la pagabas a 2 bolívares. Ok. Esos 14 bolívares le hacen daño al Estado, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hay personas que realmente sí lo necesitaban. En mi caso, yo no lo necesitábamos allá en la casa. ¿Sabes por qué? Porque papá en ese entonces estaba trabajando en Maracaibo y tenía muy buen empleo y no necesitaba eso, pero teníamos la posibilidad de acceder y hacíamos la cola, porque las colas la gente piensa que son de ahora para obtener una prebenda del Estado, son desde aquella época. Por eso nosotros hablamos... Pero no comparables con lo de ahora. No, con porque lo del esto, chavismo, no comparables. porque en aquel entonces se trató en principio, pero después todo era prácticamente la gente me dice, no, que el comisariato no. El comisariato tuvo una época porque habían campos petroleros y se necesitaba alguien que subsidiara la adquisición de esos productos, porque muchos de esos campos petroleros quedaban en zonas aisladas. Cuando se iniciaron los campos petroleros acá no existía el casco central de Punto Fijo. Entonces, por supuesto, se necesitaba un comisariato. La base naval tenía comisariato. Entonces, cuando esos comisariatos dejaron de tener fundamento, porque acá ya había, como quien dice, supermercado, había situaciones, se mantuvieron para tener control y para mantener tranquilos los trabajadores petroleros y le fueron reduciendo el salario, porque cuando un trabajador petrolero, en los tiempos que estamos hablando de la Cuarta República y anterior a la Cuarta República, esa persona ganaba mucho dinero y llegaron a tener grandes viviendas, hacer inversiones en fincas de Paraguaná. La mayoría de las fincas de Paraguaná, los propietarios originales eran trabajadores petroleros que la explotaban en forma de horticultura. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos estamos dando cuenta que no existía eso. Queremos volver a una social de mercado. Nosotros estamos hablando de libre mercado. Ojo, hay personas Ahora, que necesitan la ayuda. A eso iba, Marcos. Nosotros lo que Marcos. queremos es que la persona que necesita la Ok. ayuda, estudiar su caso y Ok, ayudarla. tomando en cuenta la situación de miseria que vivimos la mayoría de los venezolanos, porque todos estamos sumergidos en la miseria, la mayoría lamentablemente estamos sumergidos en la miseria. Usted propone una economía de libre mercado, pero no sería
por escala, ¿no sería primeramente tratar de implantar una economía social de mercado que no se parezca nada a lo que ha sido el chavismo, por supuesto, una economía social de mercado para luego llegar a la economía libre de mercado? Porque la mayoría estamos en pobreza extrema. Es que para sacarte de la pobreza extrema tenemos que utilizar el libre mercado, ¿ok? Tú dices, hay que implantarlo poco a poco. Libre mercado se implanta poco a poco. ¿Cómo se va a implantar poco a poco? Recuperando los salarios. Cuando nosotros empecemos a recuperar los Pero es salarios, menester que haya producción para cuando recuperar los nosotros salarios. empecemos a recuperar los salarios, haciéndolo, cuando empecemos a recuperar los salarios, la economía va a fluir. Porque si te fijas, la última proposición que le hicieron a Maduro, la cual no aceptó, que fueron los 3.200 millones, ¿qué le dijeron? Nosotros te proponemos que esos 3.200 millones vayan directamente al bolsillo de los venezolanos mediante el aumento de los salarios al sector público, porque eso iba a impactar la economía, porque eran más de 3 millones de funcionarios que iban a percibir un salario alto y eso se iba a trasladar a las empresas mediante el consumo de estos funcionarios. Por supuesto, eso iba a generar empleos indirectos de esto. ¿Qué dijo Maduro? No lo aceptó porque él quiere agarrar los 3.200 millones, seguir pagando esos salarios que no ayudan en nada, que explotan a los médicos, que explotan a los trabajadores petroleros, que explotan a todas las personas, diciendo que no tienen el dinero para pagarle, cuando en realidad le ofreció la ONU 3.200 millones de dólares para mejorar el ingreso de los funcionarios públicos. ¿Por qué los funcionarios públicos? Porque ¿quién es el mayor empleador en este país actualmente? El Estado venezolano. Pero son los peores pagados también, porque el privado está pagando Pero un poquito mejor que el empleado tú te preguntas, sector público. ¿qué hace un médico que está haciendo un posgrado ganando tan poco? Porque estamos comprometidos la familia con ese médico. Todos estamos comprometidos. Cuando nosotros estamos impulsando el posgrado de un joven hoy en día, se involucra toda la familia. Ahora, Marco, pero para entender, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Porque en todo caso se decreta el aumento del salario, pero es menester que haya producción. Yo recuerdo hace unos años acá, Punto Fijo, yo siempre decía, precisamente cuando era estudiante de publicidad y mercadeo, solamente Punto Fijo tenía más dinero que algunos países de acá de América Latina. Solamente Que hoy nos marginan a los venezolanos que están en esos países. Yo recuerdo que, ejemplo, no solamente la industria petrolera, la pesca, la construcción, hermano, eso era, o sea, cuando hay construcción en un país, en un estado, en una ciudad, se demuestra allí la economía se está moviendo. Es el más fuerte indicativo de que la economía se está moviendo. Con la construcción solamente daba para que la economía estuviera fíjate lo que te voy a decir. En positivo. Nosotros estamos hablando de aumentar el salario, es con producción y con inversión. Así es. No puedes separar las dos cosas. Así es. Cuando nosotros decimos que Venezuela, una vez que María gane, va a haber inversión, es porque va a haber confianza en María. Va a haber confianza en el entorno de María. Y los inversionistas van a venir y con eso se mejoran los salarios, para que me entiendas. Otra cosa que te voy a decir. Cuando se ganaba $100 por barril Venezuela, nosotros hicimos un estudio de campo acá en Paraguaná para establecer un PIB. Y resulta que el PIB de Paraguaná era más alto aún que cualquier isla del Caribe, más alto aún que 3 países de América, de Centroamérica, que hoy día están mejor hasta que Venezuela, más alto que un país de Sudamérica, que hoy está muy bien y va al desarrollo va a llegar al desarrollo principal primero que Chile, que es Bolivia, por los caminos donde van. Hay países en el mundo que cuando Venezuela estaba recibiendo $100 por barril, estaban en el suelo. Actualmente, hoy día, están mejor que en Venezuela, con mucho menos dinero del que se dilapidó aquí en tanto tiempo. Pero nosotros somos un país más rico que ellos. Somos país más rico es una palabra, porque tengamos productos naturales no significa que somos ricos. Claro que le tenemos. Nosotros no somos ricos porque eso está allá abajo, necesita inversión para sacarse. No somos ricos, pues somos ricos si lo tenemos en la mano. Ay, ¿por qué Bolivia, qué es lo que está haciendo que Bolivia esté próspera? No es el gas. Pero hay otro que también lo tiene México. El gas. No recuerdo cuál es el gas. Lo que hace que Bolivia esté arriba es el gas, porque el gas actualmente tiene un valor muy superior inclusive a los hidrocarburos en términos de costo de producción. Entonces, el gas que tiene Bolivia le ha hecho ser una situación que los gobiernos que han tenido han invertido donde deben invertir. ¿Ok?
quiero que haya agricultura, han invertido en la agricultura, cosa que no ha ocurrido aquí. Y nosotros proponemos que en Venezuela, una vez que llegue María, con las inversiones que se van a acercar, se desarrolle el país en todos los ámbitos. Y en parte eso se le debe a Evo Morales, el gobierno de Evo Morales, ¿no? Gran parte. No, No. no, gran parte no se lo debe a Evo Morales, se lo debe es a que Evo Morales salió y se pudo sacar el gas, porque no permitía que se sacara el Sí, gas. vamos a hacer el corte, pero cuando usted dice María, no debería decir María Corina, porque la gente lo conoce, o sea, si vamos a lo estrictamente propagandístico, la gente la conoce como María Corina. Cuando usted está diciendo María, no se puede desviar el discurso. Porque yo soy María, porque todos somos María, porque es María Corina Machado. Caramba, se parece mucho al discurso de Chávez, ¿no? Yo soy... Yo no soy yo, Chávez es el pueblo, decía Chávez. No, María Corina no es lo que dice, no compares nunca a María con Chávez. Ese ser no tiene comparación con alguien tan, Por supuesto que son tan buena por persona supuesto como que- María. Por supuesto que son diametralmente opuestos, ¿no? Me estoy refiriendo al discurso. Son diametralmente opuestos. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el abogado Marcos Leidens, coordinador de formación de 20 Venezuela en el municipio Cariruana, en 3 puntos fijos de opinión, a través de Falconiano. Se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconiano y conversando con el abogado Marcos Leidens, coordinador de formación de 20 Venezuela en el municipio Cariruana. Bien, hemos hablado de lo referente a lo económico, que sin duda alguna eso es de capital importancia. La economía va de la mano con la economía, con la política, perdón, y la política va de la mano con la economía. Y en Venezuela tenemos dos crisis: crisis económica y crisis política. No sé cuál de las dos será más profunda, pero ambas son profundas. Pero en todo caso, la crisis económica es bastante profunda. Pero en el caso de allí, María Corina tiene enemigos tanto del gobierno. El gobierno detesta a María Corina Machado, pero hay muchos dirigentes de partidos políticos de oposición que están participando incluso en las primarias que también detestan a María Corina Machado. Y algunos tienen miedo, o algunos vislumbran que con María Corina Machado se podría escapar la democracia. María Corina como presidente se podría escapar la democracia, porque la tildan de radical y que podría venir con alguna venganza, entre comillas, y que eso pudiera escaparse de la democracia de las manos a un posible gobierno de María Corina Machado. ¿Qué le dice usted a esa gente?
Fíjate algo, ¿no? María Corina Machado está promoviendo unas primarias. Nosotros en principio estamos promoviendo de que se elija, como decir, un comando opositor, para llamarlo así, para que la gente me entienda, ¿verdad? Que no existieran jerarquías entre todos. Estamos con eso y estábamos siendo radicales en eso. Nos llega la propuesta de que tenemos que elegir un candidato a las presidenciales. Nosotros no nos mantuvimos en el radicalismo. María Corina no se mantuvo radical. ¿Qué hizo María? Una respuesta política. Si nosotros tenemos que medir a ver quién va a ser el próximo candidato por la oposición, vamos a medirnos todos para que tengamos un liderazgo opositor. ¿Ok? Ahí María no fue radical. María no es radical. Hay personas que no le gustan conducirse con la verdad. Yo me conduzco con la verdad en el aspecto de que yo no soy honesto totalmente, y si no eres honesto totalmente, eres deshonesto total. Entonces hay personas que se dan mea culpa, que yo soy honesto, yo soy honesto, yo soy honesto. Entonces cuando nosotros estamos hablando así, cuando yo digo que yo soy honesto, debo serlo. En oposición y en oficialismo no temen de que María Corina Machado se vaya a convertir en una radical y vaya a ser dictatorial, porque ya vivimos en un régimen que podíamos catalogarlo que las decisiones solamente se están tomando en Caracas. Pero podemos hablar de que María es temida por ambos porque saben que va a investigar las actuaciones de todos. Pero ellos no temen que María Corina se convierta en una dictadora. Lo que temen es que se escape la democracia. Entonces, ante su ¿qué radicalismo. pasa? Cuando nosotros promovemos que se convierta la primaria en conseguir un liderazgo opositor que conduzca a Venezuela a salir del actual sistema de gobierno que tenemos y de la gente que está gobernando de cualquier manera este país, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que estamos arropando a toda Venezuela. Y cuando arropamos a toda Venezuela, estamos buscando es la protección del ciudadano para que las medidas que se vayan a tomar no puedan conducir a una vorágine de personas que están saliendo de este sistema y a otras personas. ¿Por qué? Porque ¿qué oponemos nosotros a la fuerza de las armas? La fuerza ciudadana, la fuerza del ciudadano. Tú me dirás, pero una bala mata y la fuerza del ciudadano no, pero la fuerza del ciudadano juzga, y aquella persona que puede utilizar un armamento en contra de sus congéneres va a ser juzgada. Te lo digo por lo siguiente, todo el mundo quiere que se juzguen a los corruptos, pero en toda familia tenemos corruptos, tenemos de todo en toda la familia, pero tú quieres que se juzguen a los corruptos, pero tu familiar no. ¿Me explico? Entonces nosotros proponemos, no es que se vaya a convertir Venezuela en una cárcel, proponemos la construcción de un país donde aquel que tenga que pagar, pague de acuerdo a lo que cometió. No establecer como ahora que cada vez que quieren de alguna manera eliminar alguna protesta ciudadana, califican de terrorismo cualquier cosa que no es terrorismo. Ese es un término muy empleado en el chavismo. No lo estamos proponiendo nosotros. Nosotros lo que estamos proponiendo es que si existen leyes, esas leyes se cumplan. Nosotros no proponemos que se creen nuevas leyes. Nosotros proponemos que exista la pena efectiva. Que si usted debe ir privado de libertad porque cometió un delito, tiene que ir privado de libertad una vez que el Estado venezolano compruebe que se le puede atribuir la comisión de ese hecho punible. Antes no, como ocurre actualmente, que una persona sin elementos de convicción siquiera están privados por terrorismo, nosotros lo llamamos presos políticos. Así es. Y otros lo llaman terroristas. Eso es lo que está ocurriendo y eso no es lo que propone María. María propone que entre todos mantengamos y tengamos democracia una vez que haya sido electo. Ahora, Marcos, ¿cuál es la posición de 20 Venezuela como partido y la posición de Marcos Leiden como abogado que es y amante de, le decía hace un rato que usted es amante del derecho y es profesor de derecho y lo que respira es derecho como tal, ¿no? Pero ¿cuál es la posición de ustedes ante esta ley? Creo que es la ley de dominio con la cual se castigaría a los corruptos quitándole lo que aparentemente se robaron o lo que se robaron. Incluso decía Luis Caballero, lo escuché en una oportunidad de decir que, ejemplo, si un corrupto tiene esto lo obtuvo como corrupto, ¿no?
a través de la corrupción, y esto lo obtuvo antes de ser corrupto, entonces le confiscan esto, pero también le confiscan lo anterior. ¿Cuál es la posición de Marcos Leidens como abogado y la posición de 20 Venezuela en relación a esa ley? La posición que yo tengo como abogado es que eso es una amenaza, porque ya nuestra legislación, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, establece formas en las cuales se incautan los bienes. La Ley Orgánica contra las drogas también establece circunstancias por las cuales se incautan los bienes. Incluso esta ley también tiene que ver con las drogas. La ley contra la corrupción también establece eso. Entonces ellos están tratando como de unificar algo que ya existe como si ellos lo están creando, como si ellos son los salvadores de la patria. Y lo único ellos que no son ningún salvador que no de se ha la cumplido patria. la ley. Lo único es que el fiscal general de la República debe instruir a los fiscales que ejecuten su labor de acuerdo a lo que está establecido en las leyes. Tú sabes que por leyes Venezuela es más moderna que cualquier país de Latinoamérica. Cualquier país de Latinoamérica tiene leyes que van atrasadas con respecto a lo que nosotros reconocemos. Aquí en tiempo actual y en tiempo anterior tenemos juristas académicos que te pueden establecer la posibilidad de tipificarte delitos de manera perfecta en el momento, porque tú sabes que el delito se va cambiando, porque el delincuente cuando ve que ya está tipificada cierta conducta, empieza a trabajar con otro tipo de delito. Entonces, todas las leyes tienen sus cambios. Ahora bien, establecer una ley de dominio, porque es que vamos a castigar a los corruptos y vamos a castigar a los que legitiman capitales y vamos a castigar a los que están con el material estratégico. No, hermano, eso lo que viene es una amenaza para todos los ciudadanos que le está diciendo, tú podrás tener la propiedad de un bien, pero el dominio es mío. Esa es una amenaza. 20 Venezuela es frontal contra esa ley porque ya esas sanciones de carácter, porque es una sanción. Pero esa ley pudiera en un futuro o corto o mediano plazo ser aplicada a ellos mismos los que la están promoviendo. Por supuesto, pero si ya existe, se van a hacer una manga del tamaño del brazo. Si eso ya existe, ellos con esa ley de dominio se están cubriendo las espaldas. Se están cubriendo la huida. ¿Me entiendes? Entonces, bajo esas circunstancias, aplicarse una ley de dominio que va a tener cierta circunstancia de inconstitucionalidad, si ellos salen del gobierno, cuando estén fuera del gobierno, recuerda que nosotros vamos a tener que gobernar con el ilegítimo TCJ, vamos a tener que gobernar con una ilegítima Asamblea Nacional, que forman parte de los que están allí, de los que hoy día están con esto. Fíjate las situaciones que se dan. Pero ¿por qué ilegítimo? Fueron a una, ejemplo, la Asamblea Porque Nacional fue electa bueno, yo considero que esas elecciones tuvieron sus deficiencias, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de ilegítimo es porque consideramos una situación que otro considere que es legítima, ahí estará su criterio. Pero en 20 Venezuela nosotros estamos sabiendo que cuando nos toque gobernar, vamos a gobernar con esa gente. María Corina Machado lo ha dicho en varios discursos, lo ha dicho claramente, nosotros vamos a tener que trabajar en función de establecer en Venezuela que las personas que deben estar en la Asamblea Nacional son las que deben estar y las que deben estar en el TCJ son las que por ley deben estar, sin imposiciones y sin partidismo político. Sí, hacemos el corte comercial, al regreso venimos, ya van 3 segmentos, ¿no? Creo que viene el último segmento conversando con el abogado Marcos Leidens, él es coordinador, abogado de profesión, coordinador de formación de 20 Venezuela en Caribe Urbano. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con el abogado Marcos Leidens, coordinador de formación de 20 Venezuela en el municipio Cariurbana, ¿no? Actualmente hay como especie de un roce, un choque entre el fiscal general de Colombia y el presidente Gustavo Petro, ¿no? Y caramba, a mí me encanta ese tipo de sistema de gobierno. Recordemos que aquí el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, Ramón Escobar Salom, quien era el fiscal general de la República, era enemigo frontal del presidente Carlos Andrés Pérez, hasta tal punto pues que fue uno de los protagonistas del enjuiciamiento y la ruptura del periodo completo presidencial de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pues en el chavismo es imposible eso, que una de las patas del Estado, como ejemplo el fiscal general de la República, sea contrario al presidente de la República. En una sola oportunidad se ha dado, creo, cuando la Asamblea Nacional de 2015, que era predominantemente opositora, era el único factor del Estado que estaba en contra del gobierno, pero que el gobierno hábilmente, o no sé de qué manera, pues inhabilitó prácticamente las funciones de esa Asamblea Nacional. Las leyes que se aprobaron no fueron puestas en ejecútese, les quitaron todo, les quitaron hasta el aire acondicionado, computadoras, papelería, no les pagaban la dieta o el salario a los diputados, en fin. Pero ese tipo, lo que está pasando actualmente en Colombia con el roce, el choque que hay entre el fiscal general de la República y el presidente Gustavo Petro, el presidente Petro, pues es una cuestión digna de admirar, propia de un sistema democrático abierto, aunque teme el fiscal general de la República, como otros temen, que Petro pudiera convertirse en un pichón o un imitador de un dictador, ¿no? Cosa que yo particularmente no lo creo, esperemos que no lleguemos a esos extremos. Cuando usted habla de eso, licenciado, habla de institucionalidad y gobernabilidad. Aquí cuando llegó el presidente Chávez, él llega con el esfuerzo de un sistema económico que estaba poco de capa caída porque veníamos de una época de bajos ingresos petroleros. Sin embargo, se había diversificado la economía y con lo poco que se hacía, con la apertura petrolera, el país se mantenía hasta cierto punto estable económicamente. El presidente Chávez llegó con tal popularidad al país a gobernar que pudo hacer lo que quiso con la institucionalidad y la gobernabilidad. La destruyó, porque el diputado es una expresión de lo que está en la calle y la mayoría de los diputados que estaban en Asamblea Nacional cuando llega el presidente Chávez se dieron cuenta que ellos no tenían respaldo de la población que en un principio había votado por ellos, porque todos se volcaron hacia el presidente Chávez y hacían lo que decía el presidente Chávez. Entonces muchos fueron insultados, muchos fueron apedreados, muchos de ellos que tenían conocidos que los impulsaron a llegar a la diputación. ¿Qué ocurrió? Que cuando lo fueron a visitar salieron espavoridos y tenían miedo de los colectivos que estas personas empezaron a instaurar violentos. Y se desapareció la institucionalidad. En Colombia, hasta los momentos, el presidente Petro no tiene la fuerza que tiene el presidente Chávez en su momento con respecto a la población que lo apoya, porque cuando llegó Chávez no estaba polarizada la población en Venezuela, se polarizó años después. Sí. Cuando él llega con un porcentaje altísimo. Y no solamente de eso, sino que había personas que no votaron con él, no votaron por él, pero lo apoyaban. Electores que no votaron, pero apoyaban a Chávez. Entonces, bajo esa circunstancia, el panorama político de Petro es que él llegó polarizado. Existen fuerzas dentro de Colombia que están en oposición. Y Colombia es otra realidad política. Aquí nosotros, nuestros políticos son demócratas por excelencia. En Colombia, actualmente tú ves en Venezuela políticos que andan con 20 o 25 guardaespaldas. En los países como Colombia, Argentina,
Paraguay, Uruguay, que venían de los generalatos. Colombia no tanto, pero los demás venían del generalato. El que se atrevía a ser diputado era porque tenía un conjunto económico que lo podía apoyar en cargar 8 o 10 guardaespaldas en sus movilizaciones. Cuando hacían un meeting andaban con 20, 40 guardaespaldas. Eso está ocurriendo actualmente en Venezuela, ¿ok? Pero con la gente del chavismo. Lo que tú ves en un momento cuando la Asamblea del 2015 andaban diputados que de aquí de Paraguaná andaban tranquilos por la calle sin tantos guardaespaldas. Solamente cargaban guardaespaldas los representantes del oficialismo. En Colombia, cuando tú llegas a ser senador o llegas a ser diputado, es muy raro que sí existen personas que sean de origen del pueblo. Y cuando eres de origen del pueblo, tienes a alguien que te está protegiendo. Porque en Colombia sí existe la oligarquía. En Colombia son oligarcas por naturaleza. Sí. Cosa que no existía aquí. Entonces Chávez nos trajo ese discurso, pero que no era la realidad venezolana. Que no era real, pero la gente se lo creyó. Sí. En cambio, Petro no tiene que decir el discurso de la oligarquía rancia colombiana, porque en Colombia existe oligarquía. Los obreros votan por Petro porque sabe que ya son oligarcas. Claro. Y si él va contra esa oligarquía lo puede derribar. Y esa oligarquía tiene igual fuerza que él. Así es. ¿Entiendes? Hasta más poder que él. Él tiene que venirse y nutrirse del sistema democrático, él tiene que ir conquistando espacio y él sabe que tiene que atacar a la Fiscalía General de la República porque él cometió delitos cuando era frente guerrillero que actualmente pueden ser juzgados porque son delitos de lesa humanidad que nunca van a prescribir. Y él lo que se está asegurando es que no lo puedan juzgar o sacar del gobierno por una denuncia que aparezca en cualquier momento ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué está buscando? Que exista un fiscal amigo, como siempre lo buscó el difunto Chávez, que venía de cometer ciertas cosas cuando el golpe militar, y él se aseguró que esa asamblea que él se eligió y que era mayoría, colocara amigos de él en la Fiscalía General de la República, y la amistad tú sabes que no te permite ser imparcial cuando vas a juzgar a alguien. Sí. Quien me diga, no, él es mi amigo, pero yo lo puedo juzgar, estás mintiéndote a ti y le estás mintiendo a la población. Así es. La Comisión Nacional de Primarias ya dio a conocer que en este mes de mayo, a partir del 24 de mayo hasta el 23 de junio, o sea, un mes, se pueden inscribir los candidatos para las primarias, y el proceso de campaña como tal se llevará entre el 22 de agosto y el 20 de octubre, o sea, 2 meses de campaña, ¿no? ¿Esto lo ve como algo positivo de cara a las primarias? ¿Lo ve como positivo Marcos Leidens? Yo creo que estamos en campaña. Sí, por supuesto, pero están poniendo en campaña. Como que poniendo las reglas sobre la mesa. Entonces la comisión de primaria lo que está es como dándole un tinte legal a lo que está ocurriendo. Porque fíjate, nosotros, evidentemente María visitando el país, está en campaña. Benjamín Rauseo está en campaña. Todos los demás, Prosperi está en campaña. Todos estamos en campaña. Entonces, la comisión de primaria lo que va a regular son los actos previos a la elección. Por eso es que ellos de alguna manera establecen que va a ser de tal a tal fecha la inscripción y a tal fecha la campaña. Porque lo que quieren es tratar de recoger un poco lo que está pasando. Sí, por cierto, entonces leí la semana pasada que no sé si eran en Nueva Esparta, unos dirigentes de 20 Venezuela se fueron con el conde del Guácharo. ¿Qué opinión le merece eso, brevemente? Mira, esos son voluntariados. Tú sabes que los voluntariados son independientes. Okay. Entonces, no sabemos si es un ataque, no sabemos si son personas que de verdad, sinceramente, se fueron por esa situación. Pero no eran dirigentes de 20 Venezuela en todo caso. No eran dirigentes en todo caso de 20 Venezuela. Sí, bien, Marcos, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Acércate a nosotros, que estamos ubicados en la calle Libertad, entre Monagas y Urdaneta. Tenemos un punto azul. Si quieres participar con 20 Venezuela, si quieres establecer un voluntariado que trabaje a favor de la campaña de María Corina Machado, hágalo, que ustedes pueden ser independientes. Si quieres estar con 20, vente con nosotros, te decimos que te podemos captar la información en el punto azul, en la dirección. Tenemos un número de teléfono 0412-925-3516, en el cual usted puede llamar o enviar un mensaje con sus datos para que lo contactemos y podamos hablar con usted. Repita el número, por favor. 0412-925-3516. Bien, gracias al abogado Marcos Leidens, coordinador de formación de 20 Venezuela en el municipio de Cariurbano. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.